Ya se lo mandé. Ayer, ¿cómo me dormí? No sé. Pero tú no me quitaste mi sueño. Buenos días, jovencitas y jovencitos. Buenos días, Buenos doctora. días, doctora. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Qué tal de feriado? Sin mucho feriado, por lo visto, tuvieron mucho trabajo. Sí, doctora, no fue feriado. Bueno, miren el lado bueno, porque entonces quiere decir que aprovecharon muy bien su tiempo y estuvieron aprendiendo. Y eso está muy bien. Miren, antes de empezar la clase, hay aviso. Supongo que ustedes ya vieron la plataforma que subí una lista con todos ustedes, por lo menos los que estaban inscritos en la plataforma, para ver los casos. Pero quiero hacer también una anotación. Cuando presenten el caso, este tiene que ir acompañado también de una presentación corta de un artículo científico que relacione nutrición con esa enfermedad. O sea que ustedes van a buscar un caso clínico. Ahorita difícilmente se puede ir a los hospitales, porque cuando se podía, pues se iba al hospital a hacerlo. Entonces se busca un caso clínico, lo pueden buscar entre sus familiares o conocidos. Ahora, si no lo encuentran o ellos no tienen los laboratorios que se necesitan para la presentación y análisis del mismo, pueden bajar un caso de internet. Y al mismo tiempo, como les dije, buscan el artículo científico que tiene que ver con esa enfermedad. Ahí prácticamente vamos a cubrir el total de los puntos que tienen que hacer fuera de los exámenes. ¿Qué actividades vamos a cubrir con ese trabajo? Número 1, vamos a cubrir investigación, porque ustedes tienen que ir a revisar una buena cantidad de artículos científicos para encontrar el adecuado que relacione la enfermedad con la nutrición. Vamos a cubrir también actividades asincrónicas, porque eso es algo que van a tener que hacer ustedes fuera del horario que tenemos establecido para dar las clases. Otra de las cosas importantes es que acuérdense que la gente que más aprende es la gente que va, que investiga y que tiene que presentar. Si ustedes se dan cuenta, en esa distribución hay grupos que son de 5 personas y hay grupos de 4. Hay una compañera que no estaba en la plataforma en el momento que se sacaron los datos, y a ella la voy a incluir en uno de los grupos de presentación de clase, porque las últimas clases, que son temas 100% nutricionales casi,
como es hiperlipidemia, hiperuricemia, obesidad, desnutrición y un poco de osteoporosis. Esa clase la va a dar ese grupo de 4. Hay 2 grupos de 5 y hay 2 grupos de 4. Entonces, a uno de esos grupos de 4 voy a añadir a esta compañera para que se añada a ese grupo que va a presentar y dar la clase. ¿Sí? Doctora, fíjese que yo tampoco estoy en la lista. No te habías inscrito de plano en la plataforma, porque eso lo saqué yo de la plataforma. Esa lista se sacó desde antes. Bueno, entonces, de todas maneras, mándame tu nombre a WhatsApp y te voy a agregar a uno de los grupos. Gracias. Antes de hacer la presentación del caso clínico y hacer la presentación de la clase, nos podemos reunir si ustedes consideran que necesitan orientación. Con mucho gusto nos podemos estar reuniendo para preparar la clase o preparar el caso clínico que tienen que dar. Este se va a dar en el día de la clase. Por ejemplo, asma. Yo doy la clase de asma y les dejo a ustedes media hora para que ustedes presenten el caso clínico. Y así sucesivamente nos vamos a ir con todos los casos clínicos y las personas que den la clase también. Esta tiene que ser de hora y media y tienen que dejar media hora a sus compañeros para que presenten el caso clínico y el artículo. Todos los artículos tienen que ser compartidos con todos los compañeros para ir revisando todo el mundo y mejor si lo comparten un día antes o 2 días antes de la clase para que todos tengan oportunidad de revisarlo y presentar sus dudas o hacer los aportes que tengan que hacer. Las reuniones que tengamos que hacer cuando ustedes lo consideren necesario, las podemos hacer después de las horas de clase, porque lógicamente ustedes no se van a poder reunir conmigo en el horario que ustedes tengan clase, ¿sí? Ahí vamos a tener que llegar a acuerdos por una simple y sencilla razón. Yo trabajo para la escuela solo en la mañana. En la tarde yo trabajo en mi clínica particular. Entonces, tendríamos que ponernos de acuerdo hasta que yo termine de trabajar en mi clínica y regrese a la casa o fines de semana. Yo estoy anuente a reunirme con ustedes en cualquiera de esos horarios. Ahora, si ustedes quieren y tienen tiempo de reunirse en la mañana cuando yo trabajo para la escuela, también ustedes ponen cualquier hora en la mañana y con mucho gusto yo me puedo reunir con ustedes, pero esa es decisión de ustedes, ¿sí? Y de que lleguemos a acuerdos si es fuera de mi horario de contratación. A ver, ¿qué otra duda? Ahí estamos cubriendo actividades asincrónicas, estamos cubriendo investigación, estamos cubriendo también el hecho de ir a buscar artículos, implica una investigación de tipo documental, que es la que ustedes van a ir a hacer. Y esos aspectos son los que yo estoy evaluando en el momento en que evalúo esa actividad. Yo no les estoy poniendo
como que se fue el internet, ¿verdad? Sí, doctora, se fue en internet. ¿Dónde se quedaron? En la parte donde nos decía que yo no les estoy pidiendo y luego se le dejó de escuchar. Híjole, no les estoy pidiendo que... Ah, ya sé, que no les estaba, no solo pidiendo, sino que dejando muchos trabajos, porque si no, se les va a llenar de trabajo y ustedes no van a poder, no van a poder aprovechar al 100% todo. Esa es la razón. Entonces, cualquier duda que tengan, ustedes me pueden localizar. Si es dentro de mi horario de contratación, con mucho gusto les contesto rápido por WhatsApp. Si es fuera de mi horario de contratación, sí me van a esperar un momentito, porque yo no entro teléfono cuando estoy en las consultas. Porque es mala, no sé, si yo fuera paciente, a mí me caería mal que estuvieran contestando el teléfono o mandando WhatsApp en lo que me están atendiendo. Así es el asunto. ¿Tienen alguna duda al respecto, algún comentario, algo que quieran que mejoremos? Con mucho gusto lo podemos considerar. Buenos días. Miren, el asunto es este. Puede reunirse una sola persona, pero a la hora de calificar, ojo, yo califico a cada uno en lo individual, no califico al grupo. Sí se hizo observaciones, ojo, se hizo observaciones a la hora de que estamos haciendo todas las cosas y hacemos la discusión de por qué esto, por qué el otro. Y las personas que no se reunieron no saben eso, y a la hora de estar haciendo la presentación, yo hago la corrección de lo que están diciendo equivocado. Claro, yo lo voy a hacer en la clase, porque no voy a dejar que sus compañeros se queden con un concepto equivocado. Hago la corrección, pero a esa persona que está haciendo la presentación le voy a bajar puntos y va a tener menos puntos que el resto de sus compañeros. Es por eso que les digo que podemos hacerlo de dos formas. O nos juntamos a cualquier hora en la mañana, o yo estoy anuente a juntarme con ustedes fuera del horario de contratación que yo tengo, pero tiene que ser después de que yo termine mis actividades en la clínica o que tenga que ir a ver pacientes a algún hospital. O puede ser fines de semana también, pero eso es cuestión de llegar a un consenso. ¿Sí? Si ustedes quieren la orientación. Si ustedes no lo quieren, por mí no hay ningún problema, yo los dejo y les califico sobre lo que van diciendo, y al mismo tiempo, si hay algún error, pues lo voy corrigiendo en el transcurso de toda la clase. No sé si quedó claro, compañera. Ok. Ahora una pregunta, Nancy, ¿tú trabajas o qué? Porque estás haciendo esa pregunta. Sí, por mí no hay ningún problema, nos podemos reunir en cualquier hora en la mañana, pero con las consideraciones que ya te dije antes. Ok. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario, alguna sugerencia que ustedes tengan que hacer o quieran hacer? Buenos días. Buenos días. Solo tengo una duda con respecto al caso que se debe presentar. Digamos,
se refiere a presentar como los síntomas, los exámenes que se tienen que hacer y todo eso. ¿Te acordás cómo les presenté a ustedes la historia clínica? Que se las di en la primera clase. Sofía, ¿te acordás de la historia clínica? Sí, doctora. Ok. Lo que vamos a omitir es el nombre, ¿sí? El nombre de la persona. Pero sí vamos a dar historia clínica, examen físico que pudo haber tenido, exámenes de laboratorio, diagnóstico, análisis, y de ahí nos vamos analizando el caso, el por qué se presentó cada uno de los síntomas y por qué se llegó a ese diagnóstico. Miramos el tratamiento, por qué el tratamiento, y miramos también si tuvo tratamiento nutricional, qué les dio a la persona, qué tratamiento nutricional le indicaron a ese paciente y las razones de ello. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda o comentario, compañeros? No, doctora, ninguna otra duda. Ok. Doctora, yo tengo una duda. Por ejemplo, los que somos grupos grandes, ¿verdad? Que dijo que teníamos que dar la clase y aparte el caso clínico, ¿verdad? Ajá. ¿Podríamos dividirnos mitad para unos dar la clase y otros dar el caso o tenemos que ser todos? No. Si tú ya viste la lista que yo puse. Sí. Ok. En la lista hay 5 gentes que dicen tienen que dar clase. Y abajo hay 2 personas que dicen caso. Está muy dividido la gente que da la clase y la gente que da el caso. Muchas gracias. Voy a volver a revisar, entonces. Ajá. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario? Yo, licenciada, tenía una que a mí me tocó, por ejemplo, diabetes, pero no dice si es caso o tema, sino que solo dice diabetes. En ese caso es... No. ¿Viste al lado? Sí, pero no tiene nada. Pues qué raro, porque yo lo que subí, a menos que se haya cambiado todos los grupos de 5 son los que tienen que dar la clase, y los grupos de 2, que son grupos de 2, son los que tienen que dar el caso. Todos los grupos de 2 personas es caso clínico. Los grupos de 4 y 5 personas es clase. Y abajo son los grupos de 2 personas que son los que dan el caso. Diabetes voy a dar yo la clase. Ok, gracias. Y ya le entendimos. Es que dice tema obesidad y luego dice caso obesidad. Entonces así sería, ¿verdad? Exacto. El tema es la clase. Y el caso es el caso. Entonces así es. Buenos días, doctora. No es mi caso, pero estoy viendo... El mío sí dice caso, pero estoy viendo que en hipotiroidismo y en hipertiroidismo están 2 y 2, pero no dice nada. O sea, solo está hipotiroidismo, hipertiroidismo y hay 2 personas y 2 personas. Y ya no se repite como otra vez. Esos son casos clínicos. Ah, de ese no va a haber clase, digamos. De eso la clase la doy yo. Ah, ya, gracias. Por favor, como les dije, ciertas clases son las que van a dar ustedes, ¿sí? Pero de ahí todo el resto de clases las doy yo. Lo que pasa es que en los casos típicamente nutricionales me gusta mandarlos a investigar un poco más a todos sus compañeros. Acuérdense que los que más aprenden es la gente que va, investiga y tiene que enseñar a otros.
porque para poder enseñar primero hay que aprender. Y es por eso que les digo que si ustedes quieren, con mucho gusto nos estamos reuniendo tiempo antes para hacer la preparación de la clase. No quiero dejarlos solos, sino que es acompañarlos durante todo el proceso, lo mismo con el caso clínico. ¿Sí? Los voy acompañando a lo largo de todo el proceso, si ustedes quieren. ¿Alguna otra duda, compañeras? Sí, Ignacio. Compañeros. ¿Sí? Fíjese que en la lista no estoy yo. ¿Y te inscribiste? ¿Ya estabas inscrito en la plataforma? Sí, desde hace rato, o sea, desde que empezó la clase, pero ahí no estoy yo. Es que yo saqué la lista prácticamente antes de empezar la clase, o sea, los que se inscribieron después de que empezamos la clase son los que no están. Vaya, no hay ningún problema, Ramón. Mándame tu nombre por WhatsApp también y los voy a ir incluyendo ahí. Todos los que no están en la lista, por favor, mándenme su, ¿cómo se llama? Su nombre, y con mucho gusto voy a, ¿cómo se llama? A ver. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Compañeras, compañeros, ¿alguna otra duda? Doctora, en el tema de obesidad, en el caso clínico, ese yo creo que sería como más a la nutrición, ¿verdad? Porque como dice que tenemos que poner la historia y los exámenes diagnósticos. Sí, es un caso, pero es difícil, ojo, por favor, en adultos, ¿cómo se llama? Es difícil que vas a encontrar un caso puro de obesidad. Generalmente la gente, es raro que consulten solo porque están obesos, consultan porque tienen otras enfermedades subsecuentes también. Entonces tienen que abarcar todo lo que encuentran en el caso. Si encuentran a ese paciente con insuficiencia cardíaca, o puede ser diabetes, o puede ser hipertensión, hay que ver obesidad, hipertensión y diabetes en el mismo caso. ¿Sí? Bueno, gracias. Doctora, buenos días. Una preguntita. Por ejemplo, con los que vamos a dar la clase, ¿qué temas tenemos que tocar? No tenemos que tocar nada de caso clínico. No, los que dan la clase, solo la clase. Nada más. El caso clínico lo miran las personas que tienen asignado el caso clínico. Doctora, tengo otra duda sobre qué fechas le tocaría a cada persona el día que miremos la clase. Si la otra semana tenemos que ver asma, a la gente que le toca asma tiene que presentar el caso clínico el día que yo dé la clase de asma. Entonces, conforme yo vaya dando las clases, ustedes van presentando los casos clínicos. Bueno, gracias. Siempre usted una semana antes nos avisaría el tema que va a dar en la otra, ¿verdad? Eso vamos de acuerdo al programa. Ok, gracias. Compañeras, ¿alguna otra duda? Buenos días, doctora. Tengo una duda. ¿El artículo científico se va a incluir en el caso o en las personas que van a dar la clase? Se va a incluir en el caso, porque artículo científico es a lo largo de todas las clases. Ya, gracias. Ustedes, un buen resumen de un artículo científico se puede hacer en unos 10 minutos. Por eso es que les digo que tienen que mandar el artículo científico a todos sus compañeros, copia, y me lo mandan a mí también para que todos lo revisemos antes y lo podamos discutir y sacarle el máximo provecho. Doctora, es decir que, por ejemplo, se nos tocó caso clínico, en 20 minutos tendríamos que darlo y en los otros 10 sería el artículo.
Exactamente. Ah, ya. Y también otra consulta. A ver, Con ¿cuál es respecto, sí. Ajá, con respecto a la presentación, solo sería la presentación en PowerPoint, ¿verdad, doctora? Sí. Ah. Solamente su presentación en PowerPoint. 1 y 2, me mandan por escrito, eso sí, al correo, esa presentación. No me mandan imágenes, no me mandan el caso tampoco, sino, o sea, sí me mandan el caso por escrito, ¿de acuerdo? Porque tengo que tener constancia de que ustedes hicieron esa presentación, pero no quiero la presentación en PowerPoint. Igual las personas que dan la clase mandan su clase por escrito, el tema por escrito, no la presentación de PowerPoint, esa no la quiero. Porque hay que tener constancia que ustedes hicieron ese trabajo. Por aquello de que alguien disponga que quiere ver si realmente hicieron ustedes esos trabajos por los cuales se le están poniendo nota, tiene que quedar una constancia de ello. ¿De acuerdo? Doctora, buenos días. Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Va. ¿Cuándo empezaríamos con las presentaciones? ¿Perdón? ¿Cuándo empezamos con las presentaciones? El otro lunes. El otro lunes tengo que dar yo asma. Entonces, a las personas que les toca el caso de asma, empiezan. Ah, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros, antes de que empiece con la clase? ¿Ya no tienen ninguna duda? Bueno. Entonces vamos a empezar con algo que es muy frecuente en este momento y son los infartos al miocardio. Bueno, el infarto del miocardio muchas veces la persona lo cataloga como que siempre tiene que haber un dolor, ¿sí? Disculpe, está presentando. No me van a decir que perdieron, que no. Bueno, vamos a ver si ya empecé ahorita a presentar. No se mira, doctora. No se mira. Va, entonces espérense, pues vamos a ver qué pasó. ¿Ahora sí lo miran? Sí, ahora sí. Sí, ya. Ok. Va. Perfecto. ¿Miran esto? Sí, doctora, sí se ve el diagrama, se ve el diagrama. Ah, va, perfecto. Pues como les decía, muchas veces todas las personas asocian que para que haya un infarto tiene que haber dolor torácico y asocian cualquier dolor torácico con un infarto, lo cual es una gran mentira. Puede haber infartos asintomáticos, como puede haber dolor torácico muy intenso que nada tiene que ver con un infarto al miocardio. Como ustedes miran en este cuadro clínico, hay algunas de tantas causas que pueden ser infartos como neumotórax, neumonías, derrames, puede haber en la unión de la costilla con el esternón. Yo he tenido como 3 casos que la gente va que ya cree que se está muriendo y lo que tiene es que hay una inflamación muy severa en el cartílago que está entre la costilla y el esternón, que es la que los une.
Y eso causa un dolor que muchas veces creen que es infarto y pues la van a parar al hospital. El dolor torácico se va a clasificar en varios grados, hay tipo 1, 2, 3 y 4. Entonces, todas estas patologías que ustedes las van viendo ahí pueden darles un dolor torácico muy grande sin que necesariamente sea un infarto al miocardio. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay muchas patologías que pueden estar dando este tipo de dolor. En el dolor torácico, aquí están las causas: síndrome coronario, pericarditis, disección de la aorta. Pericarditis ahorita hay mucha, no mucha, pero sí hay algunos casos cuando posvacunales que se están dando. El dolor torácico tipo 3 básicamente es enfermedades pulmonares que pueden estar dando dolores torácicos que pueden simular también que hay un infarto al miocardio. Y aquí tenemos también el dolor torácico tipo 4, que es básicamente musculoesquelético, puede ser también por ansiedad, infecciones por herpes, úlcera, reflujo, etcétera, etcétera, que pueden estar simulando un dolor torácico muy fuerte que la gente puede estar creyendo que está sufriendo un infarto al miocardio. Y eso, la verdad es que puede causar mucha ansiedad en las personas. ¿Alguna duda respecto al dolor? No quiero que se aprendan cada una de las causas, porque eso se lo va aprendiendo uno con la enfermedad y con la historia. Pero sí quiero que estén conscientes de eso. No. No. Aquí no es más doloroso o menos doloroso. Es la etiología. Si tú te das cuenta, aquí son causas musculoesqueléticas o varias, ¿sí? Pero en la anterior tenemos causas de tipo pulmonar, ¿sí? En el 3. En el 2 sí tenemos algunas cosas que tienen que ver con el corazón, como es la inflamación, que es la pericarditis, la disección de la aorta, que es cuando la aorta se va rompiendo paulatinamente, o cuando hay una angina de pecho, ¿sí? Y si te das cuenta, en el dolor torácico tipo 1 también tenemos un espasmo esofágico, o sea, no es intensidad de dolor, es dónde está clasificado el dolor. Ok. Ajá. No. Puede haber un dolor y un dolor fuerte. ¿Tú nunca has tenido reflujo? Ajá. Pero te voy a contar, y eso yo lo sufrí personalmente, no se los entendía a los pacientes hasta que no lo sufrí. Por X, Y, Z razón estuve trabajando muchísimo y lógicamente me inflamé porque la gastritis ya está clasificada como una inflamación de la mucosa y estaba con mucho estrés precisamente por todo lo que tenía que hacer. De repente empecé a sentir un dolor retroesternal bastante fuerte. Yo decía, ¿y esto qué es, va? Pero agarré, me vi el pulso, yo iba manejando, me vi el pulso, cabal en un semáforo, estaba bien, no tenía sudor, no tenía nada más. Total es que llegué a la oficina, estaba mi socia ahí, me examinó, todo estaba bien. Me fui a sacar un electro, perfecto, me saqué enzimas cardíacas, porque cabal Amedesgo estaba casi a la par de mi oficina. Todo estaba bien, me dieron el resultado en 1 hora. Entonces agarré y me hice una gastroscopía.
Y sí, lo que tenía era que me había infectado por estar comiendo en restaurantes en lugar de venir a mi casa a comer, sino que salía de la U, me iba a comer a algún restaurante y me iba a la oficina, me infecté por el Helicobacter pylori. Entonces tenía una gastritis muy fuerte y eso es lo que me estaba dando ese dolor. Pero lo que pasa es que puede haber un espasmo. Cuando hay reflujo puede haber un espasmo esofágico bastante fuerte y ese espasmo puede dar dolor, ¿sí? Y no es el ardor típico del reflujo. No es la sensación ardiente que se describe o que mucha gente lo ha sentido. Es un signo de opresión que uno siente. Entonces, por eso te digo, yo lo entendí hasta que yo lo sufrí. O sea, no podemos decir que siempre va a ser esa sensación de quemazón. Olvídate. Ahí es donde tenemos que entender que tenemos pacientes, no tenemos enfermedades y que nunca van a encontrar un paciente de libro. Es dificilísimo encontrar un paciente de libro. Pueden tener muchas cosas, pero alguien que simple y sencillamente les dé todo lo que dice el libro, olvídense, ¿no? Como decimos, en medicina se miran muertos a carrear basura. Así es que eso es importante y les cuento la historia. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas puede haber cuando hay una isquemia al miocardio? ¿Isquemia qué quiere decir? Quiere decir falta de una irrigación normal en el músculo cardíaco. Angina crónica no es más que un dolor que va a dar cuando la gente hace ejercicio. Angina vasoespástica también puede haber un dolor, pero ese se da cuando hay una vasoconstricción. Generalmente se les puede dar a la gente cuando sale de la cama, se mete al baño, se baña con agua muy caliente, pero afuera está frío, y salen y hay ese cambio de temperatura. Ahí pueden tener angina vasoespástica o están en su casa con una temperatura adecuada y salen afuera al frío. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Tiende a dar una vasoconstricción para tratar de mantener el calor y eso hace que disminuya la irrigación en el corazón y la gente pueda tener dolor. La angina inestable es aquella angina que se va a dar estando la gente en reposo o estando en actividad. Eso generalmente se va a dar en gente joven y es porque no hay quien vaya a contrarrestar el ion calcio, que va a dar una constricción y una tensión a nivel muscular. Entonces, muchas veces esa angina que se da en reposo, si la gente hace ejercicio, se producen hidrogeniones y eso va a antagonizar el ion calcio y mejora mucho. Por esto a esta gente joven, entonces se les da un vasodilatador y se les manda a hacer ejercicio. Y luego podemos tener el infarto al miocardio, que ya es cuando ya hay daño en el músculo cardíaco, la insuficiencia cardíaca que puede salir secundaria al infarto y la muerte que se puede dar dependiendo del lugar del infarto, que ya lo veremos. Doctora, buenos días. Buenos días. Pero la angina coronaria o lo que sucede ahí no es igual que una trombosis, ¿o sí? Es que la angina simplemente es que se cierre el vaso, ¿sí? Ah, no está tapado. No está tapado todavía. Gracias. Bueno. Ahora vamos a tener, aquí está tu respuesta, mira, tenés una angina estable o un infarto y aquí tenés una oclusión completa, un infarto agudo al miocardio, tenés una oclusión. ¿Qué es lo que pasa con la angina? Simple y sencillamente pones nitroglicerina, hay parches de nitroglicerina, hay tabletas de nitroglicerina y se abre inmediatamente el vaso y ya estuvo. Y a la gente le pasa el dolor.
cuando es ya infarto, ya es harina de otro costal. Lo vamos a ver ahorita. Bueno, ¿cuáles son las etapas que vamos a tener de una isquemia al miocardio que vaya a estar en un mayor tiempo? Pues vamos a tener ciertos vasos, vamos a tener alteración a nivel del ATP. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Nos va a dar alteración del sodio, potasio. Acuérdense ustedes el movimiento que tenemos para la contracción del músculo, que es lo necesario para hacerlo. Y acuérdense ustedes que los vasos sanguíneos, cualquiera que sea, también tienen una capa muscular que se puede contraer, ¿sí? Eso nos va a alterar el potencial de membrana, nos puede dar arritmia cardíaca y la arritmia nos puede dar una muerte, ¿sí? Sobre todo si es una fibrilación. También vamos a tener alteración a nivel de enzimas, de lipasas y proteasas. ¿Por qué? Porque no llega suficiente sangre, eso nos da muerte de las células cardíacas, lo cual nos lleva a arritmias y también puede venir la muerte si no se está a tiempo. Entonces, cuando hay isquemia, básicamente va a tener alteración del ATP, va a tener alteración de los electrolitos intracelulares, sodio, potasio, calcio, puede haber daño en la cromatina de las proteínas, lo cual nos va a alterar potencial de membrana, va a haber liberación de enzimas como lipasas y proteasas que nos pueden llevar a una muerte de la célula. Esto nos lleva a arritmias y las arritmias cardíacas, si no se tratan a tiempo, nos pueden llevar a la muerte. ¿Cómo se va dando el infarto? En los primeros 1 a 2 minutos que no llega sangre a una pequeña área del corazón, esa falta de irrigación va a disminuir el ATP. Eso va a hacer que ya no haya una contracción adecuada. 10 minutos después de que no llega sangre, ya hay edema en las células, eso nos altera el potencial de membrana y eso nos pone en riesgo de tener arritmias, o sea, latidos anormales. A los 20 minutos, si no hay una vasodilatación, ya vamos a tener un daño celular que va a ser irreversible. Ya de ahí en adelante, ya vamos a tener alteración de miofibrillas y de la matrix extracelular. De 4 a 12 horas va a haber ya hemorragia, edema y llegan unos glóbulos blancos que se llaman polimorfonucleares a tratar de corregir esa lesión, pero esos van a liberar más enzimas proinflamatorias y aumentan el daño. Y de 18 a 24 horas, pues ya hay una muerte a nivel de esa área del corazón. Por eso es tan importante tratar el infarto en los primeros momentos, en los primeros minutos, ¿sí? Porque eso va a evitar muchísimos problemas. ¿Alguna duda hasta este momento? Sí, doctora, ¿qué era las siglas PMN? Polimorfonucleares. Gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? Sí, licenciada. ¿Qué dijo que si no se hacía a los 20 minutos dado la injuria celular? No, yo dije que era muy importante tratar el infarto en las primeras horas, porque entonces se puede restituir la irrigación y evitamos básicamente esto de aquí, miren. Evitamos esta parte de acá y evitamos un daño celular permanente. Algo que es importante es en las primeras 4 horas
En las primeras 4 horas del infarto es cuando se pueden dar arritmias y es cuando hay mayor riesgo de que la gente se muera. Pasadas 4 horas, todavía se puede morir la gente, pero el riesgo es muchísimo menor que en las primeras horas del infarto. Bueno, después de las primeras 24 horas, pues ya tenemos plan celular, que es la necrosis. De los 5 a 7 días, pues empieza el cuerpo a resolver, es una fibrosis, básicamente, y ya se ha visto que a las 7 semanas, mes 3 semanas, entonces ya hay una cicatriz completa en el corazón, pero ese corazón nunca va a quedar igual, porque no es lo mismo un corazón con cicatriz que un corazón sin cicatriz. O sea, el infarto lleva toda una serie de pasos, desde el daño del músculo hasta la reparación total de ese músculo cardíaco. Y la mortalidad de un paciente con infarto va a depender del área que se infarta, si presenta o no presenta arritmias cardíacas y de la constitución en general de las personas. Antes de pasar a esto, ¿alguna duda? Doctora, ¿qué dijo que le pasara a las miofibrías? Aquí está, mira. Era lo que decía que se ondulaban, algo así. Ondulación, vamos a ver, disminución, injuria celular, necrosis. Aquí está la ondulación de miofibrías. Las fibrías celulares empiezan a tomar otra forma. Y eso es a lo que se le llama ondulación de miofibrías de 1 a 3 horas. Esto no lo van a encontrar en su medicina interna. Esto está en la patología de Robbins. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda antes de pasar a lo otro? Bueno, entonces, si no tienen dudas, les voy a hacer una sinopsis pequeña. ¿Qué pasa? Puede haber, ojo por favor, edema a nivel de las coronarias. Hay estudios que han visto que el 85% de las patologías vasculares y cardíacas se da por edema a nivel del endotelio vascular. Por favor, quédense con eso, porque edema es sinónimo de inflamación y la inflamación puede venir de múltiples causas, incluso de alergias alimentarias. Ojo, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Si hay edema, hay oclusión del vaso y si hay oclusión del vaso no pasa suficiente sangre. Puede ser porque hayan ateromas, que son parches de grasa a nivel del vaso. Puede ser porque haya depósitos de calcio a nivel de los vasos sanguíneos del endotelio y eso es cuando la gente toma más calcio de lo normal porque como el calcio es bueno, entonces están toma y toma calcio y se van a hacer más daño que beneficio. La diferencia entre el veneno y el remedio va a estar en la dosis, ¿sí? Y entonces cualquier causa que pueda ocluir el paso de sangre por las coronarias nos puede dar una lesión en el corazón. Y esa lesión en el corazón nos puede llevar a un infarto y eso nos puede llevar a la muerte. Bueno, entonces, si no hay una adecuada irrigación, va a haber daño a nivel de las células del corazón, que son los miocitos, y ese daño
¿qué es lo que va a hacer? Si es muy intenso, puede llevar a lo que es una necrosis, o sea, una muerte de esa célula del corazón, lo cual va a iniciar una serie de pasos que van a llegar hasta la fibrosis y formación de una cicatriz que va a haber en el corazón, pero esa cicatrización siempre puede afectar el funcionamiento cardíaco. En pocas palabras, cualquier cosa que nos pueda ocluir o nos pueda disminuir el paso de sangre por las coronarias, que son las que irrigan el corazón, nos puede dar lesión a nivel de ese órgano. Pero todo esto puede tener complicaciones. Esas son complicaciones que se pueden dar a lo largo de esto. Pueden ser básicamente arritmias. Puede ser que el paciente se quede posteriormente con una insuficiencia cardíaca severa, y esa insuficiencia cardíaca nos puede traer otro tipo de patologías. Puede ser que se quede con daño vasos sanguíneos y nos pueda hacer que el paciente pueda estar teniendo anginas cada cierto tiempo y pueda haber otro segundo infarto, o con una pericarditis que simple y sencillamente es una inflamación de la membrana que va a rodear el corazón. ¿Dudas en este momento? Compañeras, ¿alguna duda de esto? Creo que no, doctora, gracias. Bueno, ¿qué otras complicaciones podemos tener? Arritmias, ¿qué es una arritmia? Simple y sencillamente son latidos anormales del corazón. Va, pa, 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 pa. Eso sería una arritmia. La insuficiencia cardíaca, que ya les dije que puede quedar, y la isquemia, que puede quedar después del infarto, que la gente va a seguir con dolores dependiendo de las actividades que haga. Posteriormente a esto, pues se va a remodelar básicamente el corazón, y esta remodelación es por los estímulos que ya vimos anteriormente. ¿Cuáles son las intervenciones efectivas realmente para reducir el riesgo de un infarto? Número 1, prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir un infarto? Número 1, alimentación adecuada. Una alimentación adecuada nos puede prevenir hiperlipidemias, que pueden hacer que hayan ateromas, y puede ser que nos evitan, como les dije ya, la grasa pegada, no ingerir mucho calcio. Otra de las cosas es una alimentación que no inflame, por favor. Una dieta antiinflamatoria, porque toda dieta que nos pueda inflamar, la inflamación se puede ir también al endotelio capilar, al endotelio de las coronarias, y nos puede dar problemas de infarto. La nutrición puede llegar hasta ese nivel. Que a veces no lo consideren es una cosa, pero de que es factible hacerlo, es factible. Como ya les conté, yo tuve la oportunidad de estar escuchando conferencias del jefe de la unidad de coronarias del Hospital de Roma, y con los estudios que ellos habían hecho, fueron los que presentaron el artículo más grande, que el 85% de todos los problemas vasculares eran por inflamación, y la inflamación tiene múltiples causas. El estrés,
esa es la razón por la que muchas gentes están sentadas cómodamente en su escritorio y ahí sufren un infarto, pero están bajo mucho estrés por múltiples causas. Los puede llevar a sufrir un infarto. Yo tuve mi compañero que estaba en la clínica viendo pacientes y sus pacientes lo tuvieron que sacar de ahí al hospital porque tenía a su papá muy enfermo y estaba muy estresado y a él le dio el infarto ahí y la tuvo que ir a parar al intensivo a la par del papá. Hubo el caso de un cardiólogo también en el ICS que estaba pasando visita con mucho estrés el hombre y ahí mismo en una sala pasando visita, ahí mismo se cayó, que le dio un infarto a los 30 y algo de años. Y así hay múltiples casos de gente joven a las cuales les da el infarto y puede ser también por mucho estrés, el tipo de dieta o puede ser hiperlipidemias familiares, etc. Ya cuando da el infarto, ¿sí? Entonces hay que estar monitorizando al paciente o si el paciente tiene mucho riesgo, también hay que monitorizarlo. Media vez da el infarto, hay que hacer una reperfusión rápidamente, porque entre más rápido se restablezca el flujo por las coronarias, va a haber menos secuelas y si en dado caso quedan secuelas, pues tratar las complicaciones rápidamente. Aquí en este esquema que les pongo, simple y sencillamente les estoy poniendo un infarto por obstrucción de básicamente un ateroma, o un ateroma puede sangrar y si sangra se puede formar un coágulo y el coágulo puede hacer que se obstruya completamente la coronaria. Entonces ustedes miran acá que hay una inflamación, hay una placa ateromatosa, esa placa puede sangrar y eso nos puede llevar básicamente a un infarto cuando llega ya todos los polimorfos nucleares, llegan las plaquetas, se forma fibrina y tapa básicamente todo el vaso sanguíneo. Aquí tenemos un dibujo donde se puede esquematizar básicamente el área rosada, es el área que está bien, el área negrita es el área donde falta básicamente la irrigación sanguínea. Esto se puede ver en la primera hora después de que hubo un taponamiento del vaso. Y tenemos una pequeña área que es de tejido necrótico. Ya a las 6 horas, esa área de tejido necrótico aumentó. Y a las 24 horas ya todo el área isquémica ya está necrótica. Es por eso que en este tiempo es donde hay que hacer básicamente la reperfusión. Aquí tienen ustedes un corte histológico de una arteria que sufrió un infarto al miocardio. Entonces, aquí tienen ustedes el trombo de fibrina, la sangre y la placa ateromatosa. Aquí tienen un corazón, o realmente dos, miren. Aquí tienen toda el área isquémica de este corazón. Aquí tienen el septum interventricular, que es el que agarró todo esto y agarró básicamente la punta. Y aquí tienen ustedes esta área que ya está cicatrizada también, miren, y esta área que ya está fibrosada. Esta gente ya tuvo varios infartos. Igual acá, aquí tienen esta área, acá, pero en esta persona hubo algo que fue muy especial. Están estos ligamentos o estos músculos, que son los músculos papilares, que se unen a la válvula cardíaca y son los que al contraerse jalan la válvula para que se abra. Pero acá hubo básicamente afección a nivel de esta parte y una rotura de ese músculo papilar.
Aquí les estoy enseñando básicamente qué pasa. Aquí tenemos una arteria coronaria ocluida. Se inicia la reperfusión. Ustedes miran cómo va empezando a aparecer nuevamente. Y aquí ya está el flujo sanguíneo normal, que eso es lo que se hace cuando se entra a reperfundir. Y esto se hace con, hay dos sustancias que se pueden usar, la uroquinasa o la streptoxinasa, que se entra y se les pone al paciente para empezar a reperfundir, se les puede entrar a la unidad de coronarias. Aquí es un electrocardiograma con unos cambios que puede tener una persona con infarto, pero eso es algo que a ustedes como nutricionistas pues no lo van a estar viendo. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Puede o no puede haber dolor? Como ya les dije, vamos a tener cambios en el electrocardiograma y vamos a tener exámenes de laboratorio que nos van a confirmar el diagnóstico. Hasta aquí un alto antes de seguir. A ver, compañeros. Vamos a ver. ¿Sí? Doctora, tengo una pregunta. Al momento de hacer una reperfusión, las células vuelven a tener todas las células van a tener a funcionar igual, digamos, ya, o va a quedar alguna célula que ya no tenga su funcional antes de una hora. Si se hace tempranamente, queda todo normal. Si se hace en una etapa temprana. Gracias. ¿Alguna duda más, compañeros? Doctora, entonces, ¿sí? ¿Cómo sería el orden en que se dan las cosas? O sea, primero se forma un trombo, luego el ateroma, y luego ya se forma fibrina y se da la oclusión total. No. Primero es el ateroma. El ateroma puede sangrar. Eso hace que lleguen las plaquetas a tratar de evitar el sangrado. ¿Te acordás cuando vimos plaquetas, vimos coagulación en la clase pasada? En fisiología. Que vimos una clase de coagulación. Ajá. Que había una lesión. En esa lesión llegan las plaquetas a tratar de tapar para que ya no siga sangrando. Eso hace que llegue fibrina y llegan todos los polimorfonucleares, los glóbulos blancos, para tratar de reparar esa lesión por la inflamación que se crea. Y ahí también hay liberación de citoquinas proinflamatorias, porque esa inflamación hace que lleguen más glóbulos para tratar de reparar o de combatir la injuria. Exactamente ese mismo paso, esos mismos pasos en ese mismo orden, se dan en el corazón cuando hay un infarto. Ah, ya. Entonces, pero el trombo es cuando ya, o sea, ya hay oclusión total. El trombo es cuando sangra. Sangra, se forma un coágulo y ahí se hace un trombo. ¿Te quedó claro? Entonces, el ateroma luego empieza a sangrar, se forma el trombo, llegan plaquetas, fibrina, glóbulos blancos, citoquinas. Polimorfonucleares, citoquinas, y ahí termina la oclusión. Entonces hay que tratar de reperfundir para quitar todo eso. Para liberar el vaso y que empiece a pasar sangre otra vez. Perfecto. Ahora sí, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, compañeras? Doctora, otra pregunta. La reperfusión dijo que se hacía con uroquinasa y qué otra sustancia, perdón. Uroquinasa o streptoquinasa.
¿Alguna otra duda? Bueno, ¿qué exámenes de laboratorio vamos a hacer? Pues hoy hay varios que podemos hacer. Básicamente, yo creo que me voy a ir aquí mejor. Bueno, tenemos básicamente la mioglobina, que es la que ustedes tienen acá, pero se tiene que hacer básicamente en las primeras 12 horas, ¿sí? Si sale negativo, eso nos va a descartar un infarto al miocardio. Podemos hacer la isoenzima CPK-MB. Esto nos va a dar también diagnóstico de infarto al miocardio. Y tenemos las troponinas, que son las que tienen la mayor sensibilidad y pueden aparecer antes de las 6 horas, básicamente, y nos van a dar también un diagnóstico de infarto al miocardio. Entonces, aquí tenemos cómo van apareciendo cada una de ellas, que vamos a tener en las primeras 0 horas. Aquí está la línea basal que podemos tener, y aquí vamos a tener simplemente el aumento de las enzimas, que se va a dar entre las 6 y las 12 horas, es el máximo de las enzimas que ya estamos hablando, y después van a empezar a bajar. ¿Cuáles vamos a sacar? La troponina, la CPK-MB y las mioglobinas. Estas elevadas nos van a dar un diagnóstico de infarto al miocardio. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento si tenemos al paciente con infarto al miocardio? Número 1, ponerle oxígeno. Número 2, reposo. Este paciente hay que tenerlo en reposo para no darle mayor trabajo al corazón. Quitar el dolor, porque se quita el dolor, se baja el estrés, se baja inflamación. Hay que sedar a ese paciente para quitarle todo ese estrés que tiene, y hay que, lógicamente, tenemos que estar controlando la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Se van a dar beta bloqueadores. A ver, compañeros, cuando vimos insuficiencia cardíaca, ¿qué les dije de los beta bloqueadores? Compañeros. Y también se vieron en infarto al miocardio. Pero produce la relajación, ¿no? Son los que dan vasodilatación. ¿Se acuerdan que les dije que los beta bloqueadores dan vasodilatación, broncodilatación, y los alfa son los que dan constricción? ¿Se acuerdan de eso? Y estos también pueden bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un beta bloqueador nos va no solo a vasodilatar, sino que a bajar la frecuencia cardíaca, y eso va a hacer que el corazón tenga menos trabajo. Y los nitritos son vasodilatadores, sobre todo coronarios. Luego se entra a hacer la reperfusión precoz, tratar de regresar el flujo sanguíneo a lo normal, y posteriormente, pues entonces ya se hepariniza al paciente o se le da aspirina, depende de dónde esté, en un hospital privado o un público, y se le dan inhibidores de la enzima convertasa. A ver, los inhibidores de la enzima convertasa, ¿a qué nivel actúan, compañeras? También los vimos cuando vimos hipertensión. A ver, lo seca. ¿Cuál es la enzima convertasa? Regresémonos a fisiología. ¿Dónde está esa enzima?
Bueno, ¿se acuerdan del mecanismo renina, angiotensina, aldosterona? Compañeras. Sí, ¿no era la que pasaba la angiotensina 1, angiotensina 2? Exactamente. Y que el angiotensinógeno 2 es el más potente vasoconstrictor. ¿Se acuerdan que vimos eso en fisiología? Sí. Va. Entonces, lo que hacen es inhiben esa enzima y evitan que pase de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y al evitar eso, evitan una vasoconstricción. Hay una vasodilatación para que haya una mejor irrigación. ¿Sí? Entonces, se les da esto. Disculpe, licenciada, ¿qué dijo que eran las siglas ESA? ¿Las siglas cuáles? Inhibidores de la enzima convertasa de angiotensina. Ah, ya, ok. Enzima convertasa de angiotensina. Gracias. Bueno, esto pues, son manifestaciones clínicas de la isquemia, ya las vimos. ¿Qué es lo que puede dar posinfarto? Bueno, los problemas cardiovasculares actualmente son la principal causa de muerte en el mundo occidental. Pueden dar muertes súbitas. El 80% de las muertes súbitas es por enfermedad coronaria. Es los casos de la gente que se acuesta bien y al día siguiente ya no se levanta, porque simple y sencillamente se quedó muerto durante el sueño o andan en cualquier lado, les da el ataque y ahí se caen y se mueren. Y estas muertes pueden ocurrir en las primeras horas del infarto, sobre todo las primeras 4 horas, que son las más críticas, en los primeros años, o si hay una isquemia muy severa en gente que no ha tenido ningún infarto, entonces es una isquemia severa y ahí la gente de una vez se muere. Hay que, si se puede pescar al paciente en los primeros 90 minutos, se puede hacer una angioplastía coronaria temprana. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos la obstrucción. Aquí hacemos la trombolisis. La trombolisis no es más que restablecer el flujo con streptoquinasa, uroquinasa, y luego se entra con angioplastía. Se entra a la unidad de coronaria, se cateteriza al paciente y después de esto se le pone esta pequeña mallita y es como un tubito para evitar que se vuelva a cerrar el vaso y eso se llama un stent. Aquí les estoy presentando una paciente X que se le vio y se las estoy presentando básicamente para que miren las pruebas que se le hacen en ese momento a estos pacientes, en los cuales tenemos la CPK-MB, que está dentro de límites normales, la mioglobina, que se le hizo en ese momento, estaba dentro de límites normales, la troponina 1, también dentro de límites normales. Aquí tenemos el índice para insuficiencia cardíaca, que también estaba dentro de límites normales, y lo único que tenía alterado esta paciente es el dímero D, que tenía 1240. Ella me llamaron y consultaron porque tenía un dolor en el tórax muy grande. Entonces, en la emergencia del hospital, la fui a ver en la noche y lo único que tenía esto era alterado. Bueno, pues había que buscar cuál era la causa de la elevación D, pero ya que todo esto estaba normal, entonces mandé a doña Irma a su casa y al día siguiente se le hicieron el resto de estudios. El dímero D se da cuando hay un aumento en la coagulación, básicamente. Y lo curioso de esta persona, y por eso se los pongo acá, es que lo que le encontramos al día siguiente es que tenía una embolia a nivel de la pantorrilla.
Entonces ahí había hecho un taponamiento en la pantorrilla y nada más. Entonces, esa creo que todo el mundo nos reímos porque no tenía razón teóricamente de estar presentando el dolor torácico por el cual se le hizo estos exámenes. Pero su presentación fue un dolor torácico muy grande, para la cual se fue al hospital, ¿verdad? Y entonces hicimos todo esto. Y lo que tenía era un embolia en la pantorrilla. Bueno, se le parinizó, se le dejó 2 días hospitalizada, se le puso una venda a nivel de miembro inferior y posteriormente pues se le mandó a su casa. Y ese es uno de los casos típicos de que hay pacientes, no enfermedades. Aquí tenemos esto, mire, esta era la obstrucción que ella tenía, hasta aquí llega sangre y de ahí ya no. Bueno, ahora nos vamos con otro caso clínico. En esa época de 74 años, ahorita tiene 88 años de edad. Lo único que se acordó, porque el infarto se vio un poco después, que ocasionalmente tenía una pequeña molestia en el tórax y ella lo atribuía básicamente al frío. Pero nada más, una gente que era muy activa, andaba por todos lados, hacía ejercicio, salía a caminar, iba a hacer tai chi, era una gente que no paraba desde que se levantaba hasta que se acostaba. Esa molestia desaparecía espontáneamente. Por todo esto vino y se le llevó a consulta con cardiología y la cardióloga que la vio en ese momento le realizó un electrocardiograma, el cual estaba normal, le realizó enzimas cardíacas, las cuales estaban normales. Y la indicación fue que se le diera un medicamento para bajar las grasas, a pesar de que las grasas estaban normales, porque ella estaba utilizando ese medicamento básicamente como antiinflamatorio coronario. El problema es que esos medicamentos hacen daño al hígado y con el tiempo pueden llevar a los pacientes a sufrir cirrosis después de muchos años de tomarlos. Por lo tanto, se optó por no usarlo porque no había ninguna causa. Por favor, apague su micrófono la compañera que tiene ruido ahí en su casa. Bueno, pasaron alrededor de 2, 3 años y un día sintió un cansancio muy grande que no se podía levantar, no quería levantarse porque estaba sumamente cansada. Pero se levantó, empezó a realizar ciertas enfermedades, ciertas actividades que hacía fácilmente antes, ya le empezaba a costar, pero dijo, de plano es por la falta de ejercicio. Un día empezó a desarrollar tos, y tos, y tos, y tos, y tos. Y se llamó a la fisioterapista pulmonar para que fuera a verla porque no había ninguna otra causa. Y cuando se le puso el oxímetro y se puso a caminar, resulta que bajaba y subía la frecuencia cardíaca y bajaba y subía también la oxigenación. ¿Sí? Disculpe la molestia, fíjese que me voy a salir de la clase. Mi mamá ahorita está teniendo un ataque como epiléptico. Va, tranquila, salite de la clase, no hay problema. Esperemos que tu mamá mejore. Gracias a Dios. Bueno, pues resulta que esta paciente, ¿cómo se llama? En ese momento se le detectaron arritmias cardíacas, por lo cual se llevó nuevamente a un cardiólogo y ahí ya se detectó un infarto al miocardio. Les estoy hablando que esto fue alrededor de casi un año después de el cansancio que tuvo.
Ojo lo que les estoy diciendo, un año después. Después vino y se le realizó un examen que se llama Holter, que ya les pasé yo lo que es en la clase, y lo que se vio es que la pared del ventrículo no se movía y que había adelgazado bastante. Su colesterol total en ese momento estaba en 250, lo normal es en ese laboratorio hasta 250, por lo tanto no había ningún problema y la TSH en ese momento estuvo baja. Bueno, entonces el tratamiento que se dio en ese momento fue disminuir la ingesta de sodio, se le dio digoxina, se le dio tritase, ahorita les voy a decir qué es, Corentel, coenzima Q10, que es el más potente, ojo, es el más potente que hay entre todas las coenzimas para disminuir, ojo de lo que les estoy diciendo, antioxidante, es el mejor antioxidante a nivel del corazón que hay. Se le dio ginkgo biloba en lugar de heparinizarla. Se le dio tratamiento con vitaminas y minerales y se le puso a hacer tai chi. Bueno, ¿qué es la digoxina? Es un medicamento que es un cardiotónico que sirve para aumentar la fuerza de contracción, disminuir la cantidad de oxígeno que va a usar el corazón, hace que vaya y lata en una forma rítmicamente y el sodio, potasio, ATPasa, y lo que hace es que disminuye la salida de sodio y aumenta los niveles de calcio, por lo cual va a aumentar la fuerza de contracción del músculo cardíaco. El ramiprilato que se le dio es un inhibidor de la ECA, que ya hablamos de qué es lo que está haciendo básicamente. Y el Visprolol, que es un beta-adrenérgico, básicamente disminuyó la frecuencia y la contractibilidad cardíaca para hacer que el corazón latiera más lento y le diera menos problemas. Y también se bloquearon los receptores beta 1 para bloquear la vasoconstricción que teníamos. Coenzima Q10, ya les dije, es el antioxidante más potente que existe. Hay varios estudios de esta con muy buenos resultados. El ginkgo biloba, que tiene flavonoides y mejoran la circulación sanguínea y es un antiagregante plaquetario, básicamente. Pasó el tiempo, la persona esta desarrolló todos los signos de insuficiencia cardíaca, más o menos a los 4 años de haber sufrido el infarto. Estamos hablando de, más o menos fue como a los 79 años. Pero es una insuficiencia cardíaca leve. Entonces, con el cardiólogo se hizo una prueba de esfuerzo y se hizo un PET scan en ese momento. ¿Qué es eso? La prueba de esfuerzo es que se le conecta a un electrocardiograma y se le pone una faja sin fin para que empiece a caminar y se va aumentando la frecuencia cardíaca. Cuando estaba en lo más alto de esa prueba de esfuerzo, se le inyectó un medio de contraste para que ese medio de contraste se fuera al corazón y pudiera ser medido básicamente qué pasaba en el corazón en el momento que estaba en el máximo esfuerzo. Estamos hablando de un PET scan. Y este es el resultado de ese PET scan. Ustedes miran un área que está acá, pero miran esta área que tiene poca irrigación. Miran esta parte del ventrículo con poca irrigación. Miran acá también la poca irrigación que hay a nivel de la punta del corazón. Y aquí siguen viendo exactamente lo mismo. Miren esto, las áreas azules
son áreas que tienen poca irrigación y las áreas rojas es donde está llegando suficiente sangre en esta paciente. Aquí lo siguen viendo. Miren ustedes, toda esta parte de acá, esta es la sangre adentro del ventrículo, esta es la pared ventricular y miren la poca irrigación que esta persona tiene a ese nivel. Aquí lo siguen viendo ustedes. Y entonces, ¿cuál fue básicamente el diagnóstico que dieron? Que había una isquemia en la pared lateral del corazón, que había zonas que no estaban perfundidas en la parte anterior del ventrículo, en todo que es donde se separa el corazón derecho del izquierdo y en la parte inferior del corazón, que sacaba post esfuerzo el 33% de la sangre que normalmente debería de sacar acá, y en reposo sacaba el 37%, que no se movía la punta del corazón, que no se movía el ventrículo izquierdo en forma adecuada, que la cavidad izquierda del corazón estaba grande y que lo que tenía era una enfermedad de los 3 vasos coronarios que irrigaban el corazón. La paciente siguió bien, posteriormente se le cambió a otro medicamento, que es el valsartán, más sacubitril, que comercialmente se conoce como Vimada, y lo que hace este médico es hacer que haya una vasodilatación sistémica, entonces que el corazón no tenga tanto trabajo y las personas puedan andar tranquilamente. Se le da Corentel, eso se le da como un antiarrítmico, porque teniendo un corazón tan grande empezó a presentar ciertas arritmias y por lo tanto, entonces se le da esto para evitar arritmias cardíacas. En algún momento se pensó poner un marcapaso, pero como tenía una fracción de eyección del 30%, el problema en el cual se hubiera perforado el corazón, entonces se decidió mejor no ponerlo. Se le siguió con el coenzima Q10, que toma 400 miligramos diarios, y un dato que les voy a dar muy curioso: si esta persona deja de tomar la coenzima Q10, inmediatamente ahorita está en una, si ustedes miran una clasificación de insuficiencia cardíaca, dicen tipo 1, que prácticamente no tiene ninguna sintomatología si toma su ginkgo biloba. Si deja de tomar su ginkgo biloba, esta gente pasa a clasificación 3-4 porque se cansa solo con hablar. Y eso nos da un grado de la magnitud de la ayuda que da este antioxidante coenzima Q10, 400 miligramos diarios. Se le sigue dando su ginkgo biloba y se le da estas 2 citoquinas. La IL-10, que sirve básicamente para inflamaciones crónicas, y la anti-IL-1, que sirve para inflamaciones agudas. Y así se le mantiene desinflamado. Básicamente el endotelio vascular tiene, este mes cumple sus 88 años, con una excelente calidad de vida. Sale a caminar a la colonia, sube y baja gradas, hace su vida completamente normal. Lo único que hizo fue hace unos 4 o 5 años que dejó de manejar, y eso es porque ya no miraba muy bien para manejar. Y entonces pues ya tiene
alguien que le maneje cuando necesita. Y así estamos con esta paciente. Preguntas. Yo, doctora, es que al final no me quedó claro si era el coenzima Q10 o la ginkgo biloba la que si dejaba de tomarla pasaba a la fase 3 o Coenzima 4. Q10. Ok, gracias. Coenzima Q10. El ginkgo biloba es un antiagregante plaquetario, básicamente, pero es la coenzima Q10 la que se le está dando. Y esto no se lo está dando el cardiólogo, sino que se lo estoy dando yo, al igual que ginkgo biloba. Y la IL-10 y la anti-IL-1 también se las estoy dando yo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, algún comentario? Sí, licenciada. Bueno, no sé si ya terminó esa parte de la clase, pero dice que yo tenía duda cuando son infartos fulminantes. Lo que pasa es que un infarto fulminante es cuando da una arritmia que da básicamente una fibrilación ventricular y la gente se muere secundario a la arritmia. Eso es lo que se llama infarto fulminante. Y en este caso es muerte inmediata, ¿verdad? Ajá, exactamente. ¿Y usted qué recomendaría cuando una persona empieza a tener un infarto o empieza a tener dolor así de tórax? Cuando no está cerca del hospital o algo así, ¿qué es lo que pueden hacer otras personas que están al lado de ella? Llevarla al hospital. En la casa no se puede hacer nada. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? Buenos días, doctora. Solo para comentar un poquito de lo que la compañera dijo. Fíjese que el año pasado un familiar mío murió que iba manejando y le dio un infarto, ¿verdad? Ajá. Y mucha de la gente que estaba cerca cuando fue el accidente dijeron que, o sea, se tardó mucho la ambulancia en llegar, como 5 o 10 minutos, pero él sí se miraba que estaba todavía reaccionando y como dice usted, eso lleva una etapa, ¿verdad? O sea, sí se pudiera hacer algo. Inclusive cuando llegaron los de ahí, no quisieron ya hacer nada, sino que, pues, dijeron que ya no se podía hacer nada, ¿verdad? Pero la gente alrededor sí decía que sí, él se miraba que estaba así como, no hablaba ni nada, pero sí estaba como, se miraba que estaba pidiendo ayuda, ¿va? Y ahorita que miro yo esto, digo yo, sí, tal vez sí se hubiera podido salvar, ¿verdad? Mira, lo que pasa es esto. Puede ser que le haya dado infarto, le haya dado la arritmia y una arritmia ventricular en 1 minuto, 2 minutos hace que la gente muera. Y para poder decir si se miraba o no se miraba, tendrían que haber podido tomarle signos vitales, ¿sí? Para saber si realmente sí se podía o no se podía, porque los bomberos que dan auxilio, los paramédicos que van con los bomberos, sí están entrenados para ver eso, y ellos tienen prohibido llevar a alguien que ya ha fallecido, porque ellos pueden incurrir en delitos si mueven un cadáver. Ajá, sí, yo creo que eso fue lo que pasó. Ese problema. Si el señor, tu tío, hubiera estado vivo, lo más seguro es que sí lo hubieran podido mover. Aunque te digo, por experiencia, un día uno de mis compañeros en el hospital tuvo tan mala suerte que toda la gente que se acercaba a ella, se moría. Pero el caso más grosero fue entrando a la emergencia. Él estaba en la emergencia de hombres, viéndolo. Íbamos caminando y cabal entra y dice, tengo que ver un paciente, y saludando al señor, y el señor, ¡ay!
y ahí se queda, le da un infarto en la camilla del hospital, y por mucho que se trató en esa ocasión, entre lo que se fue, fíjate, de la emergencia del hospital, se salió corriendo al intensivo a traer el desfibrilador, se regresó y llevaron la adrenalina, el bicarbonato, se canalizó a la persona y todo, ya no se le pudo salvar. Estando en el hospital, y fue el tiempo en que se tardó en traer todas las cosas, porque el señor entró caminando, se sentó a la camilla, él estaba preguntando qué le pasaba y en ese momentito sufrió el infarto. Y no se logró sacar haciendo todos los movimientos dentro del mismo hospital. Sí, comprendo. Y yo por eso le pregunté a la licenciada que yo también un caso similar, pues vea que aquí en mi casa empezó a tener alguien un infarto y los bomberos llegaron tarde y cuando iban en la ambulancia no hicieron nada, solo iban adelante. Entonces, no iban equipados. No. Sí, es que esa es otra cosa también, y eso no depende de los pobres bomberos, sino que depende de sus jefes que equipen bien las ambulancias, pero desgraciadamente a veces no se hace, y las ambulancias privadas, tipo alerta médica y todo, tardan alrededor de unos 30 minutos en llegar a los lugares, pues. Van muy bien equipadas, pero a veces tardan mucho tiempo en llegar y el infarto puede ser muy rápido. Sí, incluso ese día era como hora pico, era viernes, era fin de mes, y tardaron como una media hora en llegar al hospital, más como unos 20 minutos que tardaron en llegar a la casa. Entonces estuvo como alrededor de una hora en vivo. Uh-huh. Sí, eso es lo que pasa. Miren, el caso que yo les presenté ahorita es el caso de mi mamá. Y viviendo yo con ella, siendo yo internista, no detecté el infarto. ¿Por qué? Porque su única presentación, y por eso se los presento, fue cansancio. Y entonces, bueno, estás cansada de plano, hiciste mucho ejercicio el día anterior, ¿no? Porque nadie piensa que porque alguien está cansado es porque sufrió un infarto. Desde entonces, ese fue mi mejor aprendizaje. Cuando la gente me dice, mira, tengo un cansancio muy fuerte y no es normal que yo esté así, les mando a hacer sus electros y sus enzimas. Ustedes, yo creo que ya no conocieron al licenciado Héctor Alfredo Molina, o alguno de ustedes lo conoció todavía. Que daba psicología antes de la licenciada Patti. ¿Ah? ¿Tú recibiste con él? Bueno, pues les cuento. Llegó Héctor Alfredo una vez a la escuela, se sentó y me dijo, ay, mira, Gilda, quiero consultar con vos. ¿Y qué te pasa, Héctor? Le dije, fíjate que vos, que desde ayer estoy sumamente cansado y me siento mal, no sé, me da frío. Y Héctor Alfredo era alguien, la compañera que lo conoce sabe que anda muy contento, muy alegre, riéndose. Pero esa vez no lo vi así, le dije, ¿sabes qué, Héctor? Le dije, andate a hacer un electro y te haces estos laboratorios, pero hacelo ya. El día de Héctor Alfredo de las 8 de la mañana fue hasta las 3:30 de la tarde que fue a hacerlo. Cuando me llaman a mí del hospital y me dicen, mire, doctora, fíjese que el paciente que usted mandó tiene un infarto. Híjole, que no se mueva de ahí. Fíjese que ya se fue. Bueno, el niño no quiso esperar el ascensor porque se fue para mi clínica. No solo no quiso esperar el ascensor, sino que se subió todos los pisos a pie. Llegó allá sumamente cansado. Y vos, le dije, ¿por qué no te esperaste? Ay, no, es que dije que mejor me venía para acá, y hasta se rió todavía. Mira, Héctor, le dije, vos hay que hospitalizarte. Entonces, de una vez ya hablé con Ricardo Soto y ahorita te vas al hospital y nos vemos ahí. Bueno, total es que
al hospital cuando hubiera sido más fácil que se quedara ahí, ¿verdad? Pero decidió. Llegó Ricardo y empezamos a verlo. Se examinó, se le sacaron todas las enzimas, todo estaba positivo para un infarto. La gente que conoció a este hombre sabe que él era muy dado a hacer meditación. ¿Alguna vez les habló a ustedes de eso? Compañera, la que lo conoció. Bueno. Pues les voy a contar algo que también es algo que nunca lo van a ver en un libro de texto. Vi Ricardo Soto, le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, ¿por qué no vamos, le hacemos una reperfusión y todo el asunto, aunque no sabemos la hora en que está? No, le dijo, no. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Lo vamos a internar, le dijo, y le vamos a poner medicamentos. Mire, aquí tuvo este infarto y esto y el otro. Bien, Héctor Alfredo se negó a ingresar a intensivo. Entonces le dijo, no, doctor, yo no me entro a intensivo, yo no puedo hacer mi meditación, póngame en un cuarto y ahí me puede poner el oxígeno que quiera. Y bueno, y voy a hacer meditación porque voy a arreglar esto. El Ricardo solo se me quedó viendo como quien dice, este está loco, ¿no? Y yo dije, bueno, he visto tantas cosas en esta vida que la verdad es que yo ya mejor me callo la boca y observo resultados. Al día siguiente, Ricardo llegó mucho antes que yo al hospital. Y me llamó y me dijo, mira, Gilda, le voy a dar egreso. ¿Qué? Le dije yo, que le voy a dar egreso. ¿Y por qué le vas a dar egreso? Porque no tiene nada. ¿Cómo es eso? Le dije que no tiene nada. Mira, me dijo, vine, le tomé un electro y los hallazgos que encontramos ayer, tanto los que le habían hecho en la emergencia inicialmente como el otro electro, como cuando llegó, habían desaparecido. Y las enzimas que el día anterior estaban altas, al día siguiente estaban completamente normales. Me dijo, mira, si yo no hubiera visto esto, yo no lo creería. Si yo no le hubiera tomado el electro, no lo creería. Hubiera dicho que me estaban tratando de engañar. Pero esto es así. Y Héctor Alfredo ya estaba normal. Total, es que ese día agarró, le dio egreso. Y lo que hizo fue empezar a caminar alrededor de la U todos los días. Bajó de peso y esta es la hora que él está completamente bien. Y vengo y le digo, vos, Héctor, ¿y qué fue? Solo medité, me dijo. Medité y le empecé a ordenar a mi cuerpo que empezara a bajar de inflamación, que irrigara mejor. A todo esto, la mamá de Héctor Alfredo es una señora, doña Juanita, que enseñaba yoga. Yo recibí clases, enseñaba yoga, meditación, etcétera, y sus hijos lo aprendieron mucho también. Y por eso es que él realmente era así, pues. Entonces, les cuento un caso que ustedes no lo van a encontrar en ningún libro. Y siguió trabajando muchos años más en la escuela, hasta que se jubiló. Exactamente. Y si querés preguntarle, decirle que yo te lo conté. Como caso de meditación, ya él te lo va a decir, porque él sí se lo cuenta a todo el mundo. Héctor Alfredo es una persona que a mí me dejó con la boca abierta por eso. Entonces, ahí sí que les cuento, se miran pacientes, no se miran libros y no se miran enfermedades. Aquí se miran muertos a carrear basura. ¿Alguna otra duda o comentario, compañeras? No, Lick, muchas gracias.
¿No tienen dudas? ¿No tienen comentarios? Bueno, entonces terminamos la clase de infarto y miramos asma el próximo lunes. Bueno, compañeras, hasta luego. Feliz día, doctora. Feliz día.